Nunca imaginé que el mayor dolor de mi vida no llegaría el día que enterré a mi esposa, ni cuando cerré mi taller después de 40 años de partirme el lomo. No, el verdadero infierno comenzó el día en que la mujer de mi propio hijo me miró a los ojos y sin un gramo de vergüenza me dijo que yo no era más que un estorbo, que olía a pobre y que ni muerto me quería ver cerca de su gente decente. Y todo después de que yo les di lo único que me quedaba: mi casa, mi espacio y hasta mis últimos ahorros, todo por amor a mi nieta. Pero para ellos, ni eso valía. Hoy quiero contarles cómo terminé echando a mi propio hijo y su mujer a la calle, y no fue por orgullo, ni por venganza barata, ni siquiera porque la esposa de mi hijo me escupiera la cara o en mi comida. Fue porque hay humillaciones que ningún hombre debería permitir, ni siquiera por el amor a la sangre. Y si creen que exagero, escuchen bien lo que fueron capaces de hacerme. Les juro que, cuando lleguen al final, ustedes mismos van a preguntarse ¿hasta dónde puede aguantar un hombre antes de romperse por completo? Me llamo Ramón Hernández y no me da vergüenza decirlo. Soy mecánico de toda la vida. Y aunque mi nombre no aparece en ningún periódico ni tengo cuentas con miles de seguidores, si algo he aprendido es que en esta vida lo único que deja huella es la forma en la que tratas a los que te rodean. Crecí en el barrio más humilde de Tlalnepantla, Lomas de San Andrés. En esa época, las casas eran de tabique y techo de lámina, y la única vista que teníamos eran los cerros al fondo y las antenas de televisión colgadas como telarañas en el cielo. Ahí no había lujos, ni parques con juegos bonitos, ni centros comerciales cerca. Lo más que teníamos era un campo de tierra donde los niños se llenaban de polvo jugando a la cascarita mientras las mamás colgaban la ropa en los tendederos de la azotea. Pero la gente ahí era gente buena. Vecinos que te saludaban, doñas que te prestaban un kilo de tortillas cuando la semana se ponía difícil, y viejos como yo que nos partíamos la espalda con tal de poner un plato de frijoles sobre la mesa. Mi vida fue sencilla, pero nunca miserable. Mis recuerdos más felices son esos domingos de sol, cuando Carmen y yo juntábamos unos pesos para comprar carne de segunda y hacer una parrillada en la banqueta. Mi hijo Julián, de chamaco, corría descalzo por la calle, mientras yo le enseñaba a distinguir el sonido de un motor bueno y uno malo. Escucha, hijo, cuando un motor tose, es porque alguien no lo cuidó. Así pasa con las personas también, siempre escucha antes de confiar. Cuánto me arrepiento ahora de no haber escuchado mis propios consejos. Carmen, mi esposa, era la mujer más buena que Dios pudo poner en este mundo. Vendía tamales todas las mañanas en la esquina de la avenida principal. Se levantaba antes de que amaneciera, con frío o con lluvia, y regresaba ya entrada la tarde con las manos quemadas y los pies hinchados. Pero nunca se quejaba, porque lo hacía por nosotros. Mira, Ramón, si nosotros no nos partimos el lomo, nadie lo va a hacer por nosotros. Pero un día, vas a ver, nuestro hijo va a tener un trabajo donde no se ensucie las manos. Y ese día, yo me voy a morir en paz. Y lo logró. Contra todo pronóstico, nuestro Julián terminó su carrera. Me acuerdo que vendimos todo lo que teníamos, hasta el reloj de mi padre, ese que había pasado de generación en generación, con tal de pagarle su último semestre. El día de su graduación, Carmen y yo llegamos con nuestra mejor ropa. Yo con un pantalón de mezclilla limpio, camisa blanca y mis zapatos boleados a mano, y ella con su vestido de flores, ese que solo usaba en ocasiones especiales. Los demás papás llegaron en autos último modelo. Nosotros llegamos en combi. Pero no importaba, porque ese día nuestro hijo era un profesionista. «Lo logramos, viejo, ya no es un mecánico como tú. ¿Ahora va a tener un futuro?», me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Pero nadie te enseña que a veces sacar a un hijo del barrio significa también arrancarle el alma. En la universidad, Julián conoció a Lorena, una muchacha que desde la primera vez que la vi, supe que traía veneno en la sangre. Era de esas niñas que nunca conoció el hambre ni la necesidad. Hija de un abogado de renombre, acostumbrada a viajes a Cancún y cenas en restaurantes donde un plato cuesta lo que yo ganaba en una semana. La primera vez que la llevé al taller, Carmen me apretó la mano. Lorena entró con una mueca de asco,
cubriéndose la nariz y mirando todo como si fuera un basurero. ¿Aquí trabajas, suegro? Huele peculiar, me dijo con una sonrisa falsa que todavía me arde en la memoria. Desde entonces supe que esa mujer iba a ser la desgracia de mi hijo. Pero Julián estaba cegado. Se enamoró perdidamente y no escuchó razones. Lorena lo convenció de que su mundo era mejor, de que su apellido y su dinero lo sacarían de la mugre en la que se había criado. Terminaron casándose por el civil y luego hicieron una boda grande en un salón de satélite. A Carmen y a mí nos sentaron en la última mesa, cerca de la cocina, donde ni se escuchaba la música. Nos trataron como si fuéramos los empleados y no los padres del novio. Es para no incomodar a los invitados de Lorena, me explicó Julián en voz baja, evitando mirarme a los ojos. Yo solo apreté los dientes y tragué saliva. Pasaron los años y, como era de esperarse, Lorena nunca trabajó de verdad. Se las daba de trader de criptomonedas, pero en realidad se gastaba el dinero que su papá le daba cada mes. Viajaban, comían en lugares caros, vestían de marca, y yo, desde mi taller, los veía pasearse en su camioneta blanca de agencia mientras yo parchaba el escape de algún suru destartalado. Pero no me dolía, porque sabía que lo hacía por mi nieta Camila, esa niña que cuando me veía correr me gritaba ¡Abuelo!, y se me lanzaba a los brazos. En ella todavía veía un pedacito de mi Carmen, y eso me bastaba, hasta que la pandemia los puso de rodillas. De un día para otro, el gran abogado les cerró la llave del dinero. La empresa donde trabajaba Julián quebró, y Lorena, como era de esperarse, no sabía hacer nada más que jugar en la computadora. Recuerdo esa tarde de lluvia, yo estaba en el taller tomando un café frío cuando escuché el claxon de la camioneta. Salí y ahí estaban, empapados, con las maletas en el suelo y la mirada perdida. «Papá, nos van a sacar. No tenemos a dónde ir», dijo Julián con la voz quebrada. Y ahí se me vino el mundo encima. Vi a mi hijo, mi orgullo, reducido a la nada. Y detrás de él, Lorena, apretando los labios como si le costara más pedirme ayuda que quedarse en la calle. Vi a Camila con sus ojitos tristes y supe que no podía decirles que no. Vendí mi camioneta, mi único lujo, esa con la que Carmen y yo soñábamos ir algún día a la playa, y los recibí. Me fui al taller, dormí en un catre viejo, entre grasa y herramientas, mientras ellos se instalaban en mi casa como si fuera suya. Pensé que era temporal, que pronto levantarían cabeza. Pero no. Con el tiempo, Lorena volvió a sacar las garras, instaló su oficina de trading en mi sala, se adueñó de la cocina y hasta prohibió que yo entrara a interrumpir sus reuniones virtuales. «Papá, Lorena está trabajando, ¿puedes no meter ruido?». Y yo me iba a llorar al taller. Pasaban los días y el desprecio crecía. Lorena me veía como a un sirviente y Julián no hacía nada. Hasta que una noche escuché lo que me terminaría de romper el alma. «No quiero a tu papá en la fiesta de Camila. Huele a grasa, a pobreza. ¿Qué va a pensar mi familia? Nos va a arruinar la imagen», le dijo Lorena a Julián. Y él solo bajó la cabeza y asintió. Ahí, en ese preciso instante, supe que yo ya no tenía hijo. Supe que ese amor por el que tanto luché me había costado todo y que la única forma de recuperar mi dignidad iba a ser haciendo algo que nadie olvidaría jamás. Desde aquella maldita tarde en que vi la invitación en manos ajenas y no de mi hijo o de esa mujer, el alma se me hizo pedazos. Y no fue por la fiesta en sí, fue por el descaro, la traición, la manera en que me excluyeron como si fuera un mueble viejo, un estorbo al que ya nadie necesita. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que todo ese desprecio revivió cada humillación que me había tragado por meses. Porque cuando uno se sienta en silencio a recordar, se da cuenta de lo mucho que se dejó pisotear por amor, por miedo a perder lo poco que queda. Yo, que toda mi vida me partí el lomo para sacar a mi familia adelante, ahora era tratado como el último de los perros. Y ni los perros merecen lo que esa mujer me hizo. Lo primero que se me vino a la mente fue aquel día en la cocina.
Apenas llevaban un mes viviendo en mi casa y Lorena, como siempre, se paseaba con esa superioridad que traía en la sangre. Yo había hecho de comer frijoles de la olla, con su chile molido y tortillas recién hechas. La receta de Carmen, la que siempre llenaba la casa de ese olor a hogar, a familia. La muy maldita probó apenas un bocado y luego, sin más, escupió en el plato delante de todos. ¿Qué es esta porquería? ¿Así comían ustedes? Ahora entiendo por qué mi hija se enferma de puro comer mugre, soltó con asco. Mi nieta Camila se quedó congelada, con la cuchara en la boca. Mi hijo bajó la cabeza y no dijo ni una palabra. Yo sentí como si me hubieran apuñalado, no por la comida, no, sino por ver cómo ese hijo al que le di todo dejaba que su mujer me escupiera, así, sin más. Me tragué la humillación como me tragué tantos años la pobreza, la miseria y el hambre. Porque me dije a mí mismo, es por Camila, solo por ella. Pero eso fue solo el principio. Días después, llegó lo que hasta hoy me quita el sueño. Lorena organizaba esas reuniones de negocios en la casa. Según ella, mujeres de mundo, inversionistas en criptomonedas. Yo las veía llegar en sus coches de lujo, con bolsas de marca y risas falsas. Me pedía que no saliera del taller, que les daba vergüenza que me vieran. Ese día me armé de valor y salí solo a recoger una cubeta de agua que se me había quedado cerca. Pensé que no pasaba nada, pero me equivoqué. Lorena me miró como si viera una cucaracha y con esa sonrisa maldita me escupió en la cara delante de todas. ¿Ves, Brenda? Te dije que tener un mecánico viviendo aquí es como tener un perro suelto. Ni sabe cuándo retirarse, dijo entre risas. Me quedé congelado. Sentí el escupitajo caliente resbalar por mi mejilla, la burla en sus ojos y, lo peor, el silencio de mi hijo que estaba ahí y no fue capaz de defenderme. Esa noche me encerré en el taller y lloré. Lloré como no lo hacía desde que enterré a Carmen. Me pregunté en qué momento me había convertido en esto, en un viejo al que cualquiera podía escupir y humillar sin que pasara nada. Me acordé de todo lo que hice por ese hijo ingrato, de las veces que me quedé sin comer para pagarle su secundaria privada, de cuando Carmen vendía tamales bajo la lluvia mientras él iba a la universidad en taxi para que no llegara sucio. Lo estamos haciendo por su futuro, Ramón. Algún día él nos lo va a agradecer, me decía mi vieja. ¿Agradecer? ¿Así? ¿Escupiéndome la cara mientras su mujer se burla de mí? Otro día, lo recuerdo como si fuera ayer, me senté a la mesa porque me dijeron que había comida. Otra trampa. Me serví un plato de arroz con frijoles. Apenas iba a probarlo cuando Lorena se acercó. Me miró con esa sonrisa burlona y escupió en mi plato. No quiero que mi hija coma lo mismo que tú. Me da asco solo verte comer, dijo, mientras Camila nos miraba sin entender. Julián, mi sangre. Mi hijo solo bajó la cabeza y no dijo nada. Ahí supe que ya no tenía familia, que estaba solo y que lo único que me quedaba era el taller y mi dignidad, la poca que me quedaba. Pasaron los días y cada vez que veía llegar más cosas para la fiesta, la rabia crecía dentro de mí como una bestia. Llegaban las mesas, los manteles, las luces, y yo sabía que todo se estaba pagando con el dinero que me habían sacado con mentiras. Es para el carro, papá. Si no pagamos, lo perdemos. Por favor, ayúdame una vez más, me dijo Julián con lágrimas en los ojos. Y yo, viejo estúpido, le di hasta el último peso que me quedaba. Lo usaron todo para la maldita fiesta en mi propia casa, la fiesta en la que no estaba invitado. Me la pasaba en el taller, llorando en silencio mientras ellos reían y planeaban cada detalle. Los escuchaba burlarse de mí, decir que el viejo ni se da cuenta, que ya está en su mundo, que solo sirve para pagar y estorbar. Recordaba cada palabra de Carmen, cada promesa que le hice de cuidar a nuestro hijo, y sentía que la había fallado. Pero también recordé lo que ella me dijo el día que se fue. Si un día te pisan tanto, Ramón, no te quedes callado.
Haz que se acuerden de quién eres. Y así lo haría. La gota final fue cuando escuché a Lorena decir, mientras llegaban las bocinas: ¿Sabes qué es lo mejor, Julián? Que el pendejo de tu papá nos está financiando la fiesta y ni lo sabe. Ni siquiera estará aquí para verlo. Va a morir solo oliendo a grasa en su taller. Me mordí los labios hasta hacerme sangrar. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor. Recordé las veces que le enseñé a Julián a montar una bici, las noches que pasé en vela cuidándolo cuando se enfermaba, las madrugadas que Carmen y yo llorábamos de felicidad viéndolo dormir, y sentí que todo había sido en vano, que ese hijo mío se había perdido, que la mujer que se había metido en su vida me había arrancado hasta el último gramo de respeto. Pero no me iba a morir así, porque yo ya tenía claro lo que iba a hacer. La cuenta estaba por saldarse, y la fiesta, esa fiesta iba a ser su condena. Ellos todavía no lo sabían, pero esa sería la última vez que se burlarían de mí. Y juro por lo que más quiero, que cuando todo acabara, me iban a suplicar de rodillas. Porque hasta el perro más noble, cuando lo escupen y lo pisotean demasiado, también muerde. Y yo estaba listo para morder. La noche anterior a la fiesta, no dormí. El cuerpo me temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. En mi cabeza se repetía una y otra vez esa frase de Lorena: va a morir solo, oliendo a grasa en su taller. Pero ese día, algo dentro de mí se encendió. Esa llama que creí extinta, ese orgullo de hombre que no se deja pisotear más. Me senté en el taller rodeado de todo lo que fui, de todo lo que me quedaba: herramientas viejas, llantas polvosas, el olor a aceite quemado. Y ahí, en medio de esa soledad, me prometí a mí mismo que esa mujer y ese malnacido que se atrevía a llamarse mi hijo no se iban a salir con la suya. Por primera vez en meses, me sentí vivo. Pero antes de dar el paso, necesitaba confirmar algo que desde hacía días me rondaba en la cabeza. Porque si algo me enseñó la vida, es que las traiciones nunca vienen solas. Esperé a que todos se durmieran y me colé en la sala, sigiloso, como un fantasma. Ahí, sobre la mesa, encontré el celular de Julián. La pantalla encendida, sin bloqueo. Dios sabe que no soy hombre de andar husmeando, pero esa noche, algo más fuerte que yo me obligó a hacerlo. Empecé a revisar y ahí estaba, la prueba que me terminó de partir el alma. Una conversación entre Julián y Lorena. ¿Seguro que tu papá no sospecha nada? No, amor, es un pendejo. Cree que de verdad el dinero era para el carro. Ni se imagina que con eso pagamos todo. Déjalo, él ya está muerto en vida. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado el alma. Ahí, escrito en esa pantalla, la confirmación de que mi hijo nunca pensó defenderme. Al contrario, se burlaba de mí junto a esa mujer. Me quedé helado, con la respiración entrecortada. Luego encontré otro mensaje, esta vez de Lorena a su madre. Mamá. Todo está saliendo perfecto. El viejo ni se entera. Mañana será la fiesta del año. Y si ese muerto de hambre se asoma, juro que lo saco a patadas. Ese fue el punto de quiebre. Porque en ese instante entendí que lo que me hicieron no fue por error. No fue una pelea familiar más. Fue planeado. Fue fríamente calculado para destruirme. Para borrarme de la vida de mi nieta. Para hacerme sentir que nunca debía existir. Salí de ahí temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Ahí mismo me juré que esa fiesta se les iba a atragantar. Pero aún faltaba una revelación más, la más dolorosa. Mientras estaba en el taller repasando cada mensaje, llegó Camila. Mi nieta, mi niña, la única inocente en ese infierno. Se me acercó y me abrazó con esa pureza que solo tienen los niños. Abuelo, mañana vas a venir a mi fiesta. Mamá dijo que no, que tú ya no eres parte de la familia, ¿es verdad? Esas palabras me destruyeron. La abracé fuerte
como si fuera la última vez. No sé, mi niña, no sé. Pero quiero que sepas algo. Siempre, siempre voy a estar para ti, aunque tu mamá diga lo contrario. La vi irse y supe que no podía dejarla con esos monstruos. No después de todo. Fue entonces cuando decidí que la venganza no iba a ser solo por mí, sino también por ella, por la niña que un día va a crecer y va a entender todo lo que hicieron. Esa madrugada escribí una carta que Camila algún día leería, una carta donde le contaba toda la verdad, todo lo que su madre y su padre me hicieron. Y la guardé con la esperanza de que el día que ella creciera, supiera la clase de padres que tuvo. Cuando amaneció, el día de la fiesta, los vi moverse como si nada. Julián dándole órdenes a los meseros, Lorena revisando la decoración, todo perfecto. Papá, quédate en el taller, ¿sí? No hagas escenas, por favor. Lo miré, y por primera vez en mi vida, lo miré como a un desconocido. No te preocupes, hijo. Hoy no pienso hacer escenas. Hoy solo voy a cobrarme lo que me deben. ¿No entendió? Nadie lo hizo. La fiesta comenzó. Música, risas, bocadillos caros, todos celebrando sobre mi techo, sobre mi dignidad. Pero yo ya tenía todo listo. Llamé a un abogado, a ese único amigo que me quedaba. Le conté todo y le pedí que viniera. Hoy mismo. Quiero dejar todo arreglado. No quiero que ni una de estas ratas vuelva a pisar mi casa. Mientras la fiesta seguía, el abogado y yo preparamos todo. Papeles, escrituras, testamento. Y cuando todo estuvo listo, me acerqué al portón principal y lo cerré con candado. Se escuchó el clic metálico y el silencio fue inmediato. Todos me miraron sin entender. Me subí a una silla y por primera vez alcé la voz. Escuchen todos, hoy es la última vez que pisan esta casa que construí con mis manos, esta casa que ustedes llenaron de humillaciones. ¡Hoy se acaba! Lorena se levantó, furiosa. ¿Qué mierda haces, viejo loco? Bájate de ahí. La miré y sonreí. Lorena, ¿sabes qué es lo mejor? Que grabé todo. Tus mensajes, tus risas, tus burlas, todo. Y mañana mismo los van a recibir tus padres y la familia entera. Julián se puso pálido. Papá, no, por favor, no me digas, papá. Tú me mataste hace tiempo. Saqué los papeles y los leí en voz alta. A partir de hoy, esta casa pasa a manos de un fideicomiso. Camila será la única heredera y ustedes se largan de aquí sin un peso. Se escucharon los gritos, los llantos, las súplicas. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Y una última cosa. El abogado tiene una copia de todo. Si algo me pasa, la policía sabrá la verdad. Lorena se descompuso. Julián cayó de rodillas. Papá, por favor, no os hagas esto. Tarde, hijo. Demasiado tarde. Y ahí, en ese patio, por primera vez vi a mi hijo llorar, como cuando era niño. Pero ya no me importó, porque ese día les devolví todo lo que me hicieron. Y supe que por fin Carmen podía descansar en paz